Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, damos la bienvenida a este taller de fracturas abiertas. En Acome Tolima estamos pues agradecidos por su presencia y estamos pues orgullosos de este evento. Queremos comentarles que como capítulo tenemos unas actividades planeadas para estos días también, entonces les queremos compartir la publicidad de estas actividades. Cómo hacer un cultivo hidropónico para el día 30 de mayo del 2020. Y nuestra siguiente actividad, que va a ser los aspectos generales de la atención integral. Entonces, pues, sin más preámbulos, pues le damos la bienvenida al doctor Elbert. Él es egresado de la Universidad de Caldas, residente de ortopedia y traumatología de la Universidad del Rosario y nos viene a acompañar hoy de fracturas abiertas. Entonces, buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me confirman por favor si ven mi pantalla? Si para todos es visible para dar inicio como tal a la charla. Sí, señora, ahí está, se ve la pantalla. Perfecto. A los miembros de ACOME, pues muchas gracias por la invitación. Esto es una charla que está orientada pues básicamente al médico general y a ustedes como estudiantes, como personal médico en formación, porque es una patología que en urgencias pues vemos con cierta frecuencia. ACOME, muchas gracias. Nuevamente reitero pues ese agradecimiento. Básicamente fui una comista durante mi pregrado y eso digamos que me incentivó a dar pie a que demos esta charla y logremos sacar provecho pues en estos tiempos de pandemia. Durante mi estancia en ACOME tuvimos, digamos que un crecimiento bastante importante que hoy en día se ve reflejado en que hay muchos capítulos a lo largo del país y es algo que realmente me llena de orgullo porque basados en lo que pudimos hacer mientras fuimos miembros de la Junta Nacional, digamos que eso se ve reflejado hoy en el crecimiento que ha tenido la asociación y de entrada pues los felicito por ese trabajo que vienen realizando. Bueno, sin más preámbulo, esta charla quiero iniciarla con un caso clínico. Se trata de una mujer de 45 años que en calidad de peatón es embestida por una motocicleta. Algo pues supremamente común que vemos en nuestro medio. Secundario a esto, la paciente pues presenta un trauma craneoencefálico y un trauma en miembro inferior derecho. Ingresa con estos signos vitales al servicio de urgencias con un Glasgow de 14-15 y esta lesión en su miembro inferior izquierdo.
Como pueden ver, pues se trata de una fractura abierta que compromete pues tibia y peroné, como vemos en la radiografía, una fractura de tercio medio de la tibia y del peroné, incluso pues en la tibia con extensión hacia la diáfisis distal y en peroné pues con compromiso también a nivel de la cabeza del peroné. Basados en estos, quiero lanzar una serie de preguntas relacionadas al caso, como para que iniciemos con el ejercicio de cómo abordaríamos estos casos. Yo sé que hay gentes de todos los, hay personas, perdón, de todos los semestres, eh, y creo que es bonito el ejercicio que vamos a hacer porque pues, lo bueno de esto es retroalimentarnos un poco. Entonces, conjunto a la estabilización inicial, ¿qué es lo más importante que se debe realizar en la atención primaria de esta paciente? Entonces, pueden ir comentando ahí en el chat, por favor, las respuestas. Creo que no tengo retorno de lo que pueden ir comentando, pero si alguno de los que están ahí en el panel me colabora como diciéndome las respuestas que más van comentando, sería de utilidad. Sí, señor. Entonces, la primera opción es reducir la fractura, la segunda es inmovilizar, la tercera es remitir de manera urgente y la cuarta opción es una antibiótico-terapia precoz. No sé qué vayan contestando por ahí. Tatiana Quintero responde la B. También vuelves a responder la B. B, D también, antibiótico precoz. Ok, También la C. ok. D. Bueno, como veo, está un poco dividido. Sí. Eh, en estos casos, pues lo más importante es una antibiótico-terapia precoz, ya lo vamos a discutir más adelante. Por eso oriento la pregunta a qué es lo más importante que ustedes van a hacer como médicos de atención primaria y tiene que ver pues con una antibiótico-terapia precoz. Eso de la mano de muchas cosas que ya vamos a ver, pero pues de entrada quiero que se lleven ese mensaje. Segunda pregunta, ¿cómo clasificarían esa fractura? Basados pues en la clasificación de Gustilo y Anderson, una grado 1, una grado 2, una grado 3A o una grado 3B. Ya ahorita vamos a ver en detalle eso, pero quienes sepan o tengan más o menos conocimiento de esto, por favor respondan. Responden la D, Ok, la B. Bien. B y D. perfecto. Dice D. Bueno, digamos que en esta pregunta la dificultad que uno tendría es cómo clasificarla si es una Gustilo 3A. Por ello, pues de entrada, ambas opciones son válidas. La decisión o la clasificación final vamos a tomarla en cirugía. eh, entonces ya vamos a ver más a detalle cómo se desarrolló este caso. En cuanto al manejo antibiótico, ¿qué manejo antibiótico le parece más adecuado para este paciente? Entonces, una opción es darle solo cefazolina, otra opción darle ciprofloxacino solo, otra opción darle cefazolina con gentamicina, otra opción es darle cefazolina, gentamicina y penicilina, y otra opción sería darle piperacilina tazobactam. Carlos Fernando, Natalia Estrada, María Camila responden la D. Ok, ahí me quedó repetida 2C, pero sí. Ok, Cami Montero la C, igual que Diana Asmania. perfecto. Bien Bueno, respondiendo eso la es bueno. Eso es bueno que viren ahí como entre esas dos opciones, pero pues la opción correcta en este caso es la C, darle cefazolina y gentamicina únicamente. Ya vamos a ver las particularidades o las indicaciones de adicionar un manejo triconjugado.
Entonces, en este caso, cefazolina con gentamicina. Eh, por último, ¿cuánto tiempo mantiene el esquema antibiótico? ¿Cuánto tiempo le van a dejar ese antibiótico al paciente una vez se lo inician? Primera opción hasta que se opere, segunda opción 24 horas, tercera opción 72 horas, cuarta opción por 5 días y la E 7 días. Diana Viedma dice la C. Ok, D también, C. Roberto Enríquez dice la A. bueno, perfecto. Entonces, en este caso, pues lo más apropiado por ser una fractura Gustilo 3A o 3B, lo más indicado sería dar un esquema antibiótico que se extienda a 72 horas, ¿listo? Durante 3 días, no más de eso. Entonces ya vamos a detallar a fondo cada una de esas particularidades. Entonces el objetivo de esta charla básicamente es conocer ese abordaje inicial de un paciente con este tipo de lesiones orientado pues obviamente a ustedes. No vamos a profundizar en manejo quirúrgico ni en cosas que nosotros desde ortopedia realizamos, pero sí el impacto inicial lo van a tener ustedes en la atención inicial de ese paciente. Entonces vamos a discutir justamente esos puntos controversiales que como vimos puede haber cierta interpretación y lo otro es que pueden haber distintas maneras de abordar esto. Entonces, vamos a hablar de una definición, los mecanismos del trauma, la clasificación, cómo vamos a realizar el abordaje inicial, el tiempo óptimo de la cirugía y dar unas conclusiones finales para que tengan muy en cuenta. Entonces, una fractura abierta, ¿cómo se define? Se define como aquella en la cual existe una disrupción cutánea, la cual genera comunicación entre el foco de fractura y o el hematoma fracturario con el ambiente externo. Entonces ya entra, hay contacto entre el foco de la fractura, su hematoma y el contacto externo. ¿Eso a qué se asocia? Se asocia a una serie de complicaciones como son las amputaciones, las infecciones musculoesqueléticas, que es quizás la más importante. Todas son importantes, pero las infecciones es quizá en donde vamos a tener el mayor impacto desde la atención primaria. Otras complicaciones serían el síndromes dolorosos regionales complejos, no uniones, maluniones. Entonces, mecanismos del trauma. Se dan de distintas maneras, unas lesiones que se dan de adentro hacia afuera o lesiones indirectas y otras que se dan de fuera hacia adentro o lesiones directas. De estas iniciales de adentro hacia afuera, como vemos en la imagen de su izquierda, es más común en niños generalmente por caídas en trauma deportivo, lesiones de una energía un poco menor, ¿sí? En la que básicamente el hueso se rompe y al romperse va a generar una lesión hacia afuera que interrumpe la piel y genera pues un daño mínimo en los tejidos blandos. Distinto es el caso de una lesión de fuera adentro con un mecanismo directo en el que básicamente el golpe, el choque directo, como lo vemos en la imagen, es lo que va a causar de entrada daño en los tejidos blandos y pues secundario a eso la fractura. En esta, digamos que el pronóstico de estas pues obviamente va a ser peor por el hecho de que son traumas de alto impacto. Entonces vamos a tener lesiones pequeñas relacionadas a caídas como esta que vemos ahí, un mecanismo, un trauma indirecto, pues un mecanismo indirecto, y en esta claramente queda demostrado el alto impacto y la alta energía pues que tienen estas lesiones con fracturas de esta complejidad. En cuanto a la epidemiología, tenemos que los accidentes de tránsito y las caídas de altura son la principal causa. Hay otras, pero estas son las que más describe la literatura. Se da sobre todo en hombres, en una relación 7-3 respecto a las mujeres, sobre todo en la tercera y cuarta década de la vida. Estas, recordemos, son épocas productivas de la vida, entonces
se va a asociar también a alto costo para el sistema de salud y pues como tal para todo el sistema en general. Las ubicaciones generalmente, la mayoría de las fracturas abiertas están relacionadas a los dedos por accidentes menores o en contextos laborales. Eh, pero seguido en frecuencia vamos a tener las fracturas de tibia y las fracturas a nivel de antebrazo, que son nuestro espectro grande pues en trauma. Las otras casi siempre las maneja un cirujano de mano, pues obviamente eso es deber del traumatólogo también, pero pues depende la institución en la que esté. En cuanto a la clasificación, clásicamente, pues tenemos la clasificación de Gustilo y Anderson, eh, descrita en 1976. Después, sobre los 80 sufrió otra modificación. La clasificación de Gustilo y Anderson básicamente tiene en cuenta todos estos parámetros. Por un lado, el tamaño de la herida. La vamos a dividir como una grado 1, un tamaño menor a 1 centímetro, grado 2 mayor a 1 centímetro, generalmente entre 1 y 10 centímetros. A esta más la gráfica, y las grado 3 generalmente se asocian a tamaños de herida mayores a 10 centímetros. En cuanto a la energía, eh, las grado 1 son de baja energía, las grado 2 son de una energía moderada y las grado 3 son de alta energía. La contaminación es igualmente equivalente y la clasificamos como mínima, moderada o severa dependiendo del grado. Eh, el compromiso de tejidos blandos al igual. El grado de conminución también nos va a hablar de la energía de esa fractura, como lo veremos más adelante en uno de los casos que les voy a mostrar. Entonces, eso es algo que también debemos considerar. El compromiso a nivel del periósteo también lo debemos tener en cuenta, sobre todo pues en las grado 3, que van a tener un compromiso del periósteo, y recordemos pues la irrigación del hueso se da a través de ese periósteo. Otro parámetro que tiene en cuenta tiene que ver con la cobertura local, si es adecuada o inadecuada. Este punto básicamente va a diferenciar las 3B en adelante, es decir, una fractura se clasifica hasta 3A si una vez logro el cierre pues como tal cobertura de las partes blandas, cubrir el hueso y cierre de la herida, ahí estaríamos ante una 3A. Si no logro ese cierre, pues estaríamos ante una 3B o una 3C. Eh, lo otro que tenemos en cuenta es el daño neurovascular. Esto básicamente es el aspecto diferenciador de las fracturas 3C, ¿sí? Lesión vascular, de una vez del calificativo de 3C. Importante en esa parte de lesión vascular, de que esa lesión vascular sea algo que se pueda reparar por un lado, y por otro lado, de que genere alguna alteración a nivel de la función, porque pues si es un vaso menor, digamos que no entraría dentro de este grupo. Eso se va a asociar a unas tasas de infección, cada subgrupo, que como veremos más adelante, es lo que básicamente va a tener en cuenta a la hora de evaluar el pronóstico. De antemano, disculpas, creo que estos imprevistos técnicos no los esperamos, pero bueno, lo importante es ya resolverlos y continuar pues el tema. Habíamos definido entonces previamente qué es una fractura abierta, los dos mecanismos del trauma principales, descrito la epidemiología. Habíamos hablado de las fracturas, la clasificación clásica que usamos, que es la de Gustilo y Anderson. De esta clasificación quiero hacerles mención de que uno en ortopedia usa muchas clasificaciones. Sin embargo, esta es, yo creo que la más importante que ustedes como médicos generales deben conocer y deben aprenderse. O sea, que se sepan la clasificación de como de las fracturas de peroné, de tobillo,
no nos interesa tanto como que se sepan esta y sepan aplicarla, porque como se dieron cuenta, pues esto va a repercutir en el riesgo de infección que tienen los pacientes. Les mencionaba que no se deben basar únicamente en el tamaño de la herida, ¿sí? Como en este caso en el que teníamos una herida pequeña, en la que debíamos ver el mecanismo de alto impacto para clasificarla como un grado 3. Entonces les mencionaba, y creo que en este punto fue que se interrumpió la transmisión, de que además son grado 3 las heridas por trauma vegetal, las heridas en medio acuático, heridas por arma de fuego de alta velocidad o retraso en el manejo inicial mayor a 6 horas. Ello, de entrada, independiente del tamaño de la herida o de los otros parámetros, las clasificaríamos como grado 3. La clasificación definitiva vamos a establecerla durante cirugía y para ello eh, debemos tener en cuenta qué tanto vamos a debridar estando en cirugía. Entonces, ustedes pueden tener una impresión diagnóstica de si es una 3A o una 3B, que nos dejaba la duda como en el caso inicial del que discutimos. En esta, que es otra diferente a la que les mostré en el caso inicial, básicamente después de llevarlo a cirugía, retiramos todo el tejido desvitalizado, ¿sí? Miramos la capacidad de contractilidad del músculo, toda la piel que no sangre, y tenemos que debridar todo el tejido desvitalizado, eh, y en este caso pues queda ese defecto. Entonces ya de entrada no la podemos dar como una 3A, sino pasa a ser inmediatamente una 3B, que posteriormente va a requerir el uso de alguna técnica reconstructiva como un colgajo para el cierre de la herida. Eh, entonces, lo importante de la clasificación de Gustilo es que se correlaciona con el riesgo de infección, y para ello vamos a tener de que los aspectos a tener en cuenta es que las grado 1 tienen del 0 al 2% de riesgo de infección, las grado 2 van a tener de un 2 a un 7% de riesgo de infección, las grado 3 van a tener 3A, van a tener un 7% de riesgo de infección, las 3B de un 10 a un 50% de riesgo de infección, y las 3C del 25 hasta el 50% de infección. Entonces, esto es clave a tener en cuenta porque pues esto va a repercutir directamente en el pronóstico. Hay otros factores de riesgo que debemos tener en cuenta en relación a la infección, que aumentan pues esa tasa de complicaciones, como lo sería el sexo masculino, la diabetes mellitus, el hecho de fumar, estados de politrauma, en politrauma básicamente por toda la cascada de fenómenos inflamatorios e inmunosupresión que puede haber en varias etapas del politrauma, fracturas en extremidades inferiores, fracturas grado 3 como ya lo sabíamos, y heridas contaminadas. Dentro del abordaje inicial, entonces, así es como les va a llegar el paciente a urgencias. Perdón, un segundo, cierro aquí para evitar este sonido. Entonces, así es como les va a llegar a ustedes el paciente a urgencias. El paciente puede llegar, como vieron, con el hueso por fuera, pero eso no debe desviarles la atención. Recuerden que ustedes están tratando es un paciente, no están tratando una extremidad, ¿sí? Entonces, a pesar de que ello puede desviarle un poco la atención, eh, ustedes deben enfocarse en el paciente, y como vemos ahí en la imagen, esto es de manejo en equipo, un equipo multidisciplinario. Si bien nosotros como ortopedia nos centramos en lo que tiene que ver con la patología osteomuscular, pues como médicos generales ustedes son quienes reciben y deben manejar todo en un principio. Entonces, para ello, recordemos que en una parte importante de los mecanismos de trauma tenemos las fracturas de alta energía, y esto es mucho, mucho en contexto de politraumas, ¿sí? Entonces, siempre deben valorar a estos pacientes con ese enfoque, el enfoque ATLS, que bueno, esto es motivo de otra charla, pero básicamente tiene en cuenta
los mismos parámetros que vemos en vía aérea, circulación, buena ventilación, y vamos pues desglosando como esa serie de cosas y lesiones amenazantes de la vida que debemos enfocarnos inicial, así el paciente pues ustedes le vean el hueso o la herida eh, gigante, pero eso no se lo va a matar. Entonces, no descuiden esto de un lado. Ya en la parte osteomuscular, importante sí examinar las extremidades en su totalidad y de manera circunferencial. A veces pueden tener heridas pequeñas si no revisamos adecuadamente en forma circunferencial. Siempre anotar en la historia clínica antes de cualquier manipulación para reducción o inmovilización cómo es el estado neurovascular y de tejidos blandos. Vamos a ver que van a tener que reducir esas fracturas en algún punto, entonces siempre deben tomar en cuenta pulsos distales, si hay manera pues de evaluar la parte neurológica sensitiva distal antes y después de hacer cualquier tipo de manipulación de las fracturas. Entonces, los objetivos del tratamiento, ¿cuáles van a ser? Por un lado, prevenir la infección. Segundo, la estabilización esquelética para facilitar una consolidación. Lo tercero, una cobertura precoz con tejidos blandos, ausencia de dolor y restaurar la funcionalidad. Entonces, está claramente demostrado, la literatura nos lo demuestra, de que disminuye el riesgo de infección el uso de antibiótico terapia. Y por ello les recalcaba en un principio que desde atención primaria, lo más importante que ustedes deben hacer es iniciar el antibiótico precoz, ¿sí? Demuestra una disminución del riesgo relativo en un 43% usando antibióticos. Entonces, en cuanto al manejo antibiótico, básicamente desde los estudios de Patsaki por allá en los años 70, él demostró que la piedra angular en el tratamiento de estos pacientes son las cefalosporinas de primera generación. Importante tener en cuenta pues, de que la cefalosporina, recordemos que es de la familia de las penicilinas. La penicilina sí o sí nos cambió el curso clínico de la atención de estos pacientes. Antes de la Segunda Guerra Mundial, en un paciente con una fractura de las características que vimos, básicamente lo que muchas veces se hacía o se llevaba a los pacientes a amputación antes de cualquier salvamento, ¿sí? La penicilina cambió el curso clínico básicamente porque ya no habían complicaciones, tantas complicaciones infecciosas como lo había antes del advenimiento de la penicilina. Eh, Importante sí que los antibióticos sistémicos no van a sustituir un adecuado desbridamiento quirúrgico, que es la otra parte importante del tratamiento. Pero como ustedes de entrada no son los que se van a encargar de eso, por ello les recalco la importancia del manejo antibiótico precoz. Es quizá lo más importante. Entonces, ¿qué esquemas antibióticos usar? Hay muchos. Los más descritos en la literatura pues son en relación a la clasificación que le damos inicialmente de ese tipo de fractura. Usamos cefalosporinas de primera generación, como lo vimos, es la piedra angular, sí o sí, esa no puede faltar, pues a menos de que sea alérgico a la penicilina. Eh, Básicamente la usamos en dosis de 100 miligramos kilo día, dividida en 3 dosis cada 8 horas. Generalmente damos cargas de 2 gramos inicial y ahí continuamos 1 gramo cada 8 horas. Lo otro, el uso de aminoglucósidos, como lo es la gentamicina o la micacina. Eh, Recordemos que estos ya tienen una vida media más larga, entonces tienen que ser básicamente 1 o 2 dosis al día. Ahí está escrito 3, pero pues realmente hay que tener en cuenta que estos medicamentos no son deleterios, tienen riesgos, en este caso particular, el riesgo de falla renal y ototoxicidad que se describe al uso de aminoglucósidos, y el uso de penicilinas, que ya vamos a ver cuáles son las indicaciones. Estas divididas en dosis cada 6 horas. Y la clindamicina, básicamente en pacientes alérgicos a la penicilina. Entonces, ¿cómo vamos a dividir esto? Básicamente en los pacientes con fracturas grado 1, grado 2, que el germen que comúnmente está presente son gérmenes de piel, son los estafilococo aureus o genes del grupo Streptococcus, y lo que vamos a usar únicamente es fasolina y clindamicina, ¿no? O en pacientes alérgicos.
En los grado 3 ya vamos a requerir, además de usar cefazolina, podemos adicionar, en este caso sí, el uso de un aminoglucósido. Otros esquemas describen ceftriaxona vancomicinas, gastronema en pacientes alérgicos, pero quiero que se lleven la idea de que ya en la grado 3 pues vamos a adicionarle un aminoglucósido, aunque ya vamos a ver la contraparte de eso. Y en heridas contaminadas por tierra o con riesgo de contaminación pues, por Clostridium, adicionamos la penicilina cristalina. Entonces, les decía, cosa debatida hoy en día y la literatura sí lo demuestra, es el uso de aminoglucósidos. Sabemos que las usamos en pacientes con fracturas bustilo grado 3, eh, pero en este estudio que está ahí mencionado, básicamente dividieron los pacientes en quienes usaban cefalosporina y en los que usaban aminoglucósido asociado a cefalosporina en pacientes con fracturas bustilo 3 y no encontraron unas diferencias en el porcentaje de infección, a pesar de ser un estudio retrospectivo, eh, mostraron de que solo el 7% versus el 5%, 7% de los que usaron solo cefalosporina versus 5% de los que usaron cefalosporina y aminoglucósido, no describen una diferencia significativa en las tasas de infección. Y sí describen, por su contraparte, una mayor tasa de falla renal aguda en los pacientes en los que se asoció aminoglucósido, siendo incluso más del doble. Vemos ahí que si solo cefalosporina, 4%, y 10% cuando se asoció con un aminoglucósido. Entonces esto pone ahí en tela de juicio si realmente es seguro. Obviamente, entonces debemos tener en cuenta a los pacientes si tienen antecedente de algún tipo de falla renal o si tenemos, por ejemplo, un shock hipovolémico en el que va a correr el riesgo de estar en una falla renal aguda, pues no le vamos a asociar un aminoglucósido por el deterioro renal que pueda tener. Entonces, ¿cuál es la recomendación actual? Básicamente, para cubrir gram positivos, la cefalosporina de primera generación, Bustilo 1 y 2, añadir el cubrimiento para gram negativos solo en Bustilo 3, teniendo en cuenta como esos escenarios y esas particularidades, la, evaluando, evaluando la, perdón, el riesgo que pueda tener falla renal. Lo tercero, añadir penicilina solo en caso de contaminación fecal o agrícola y en caso de alergia a la penicilina, clindamicina. Importante esto que se lo lleven como mensaje grande. En cuanto al tiempo de inicio de antibióticos, hay muchos estudios que nos demuestran cuáles son los puntos de corte más adecuados, estudios tan antiguos como los de Patsaki de los años 70 y 80 nos describen un punto de corte para iniciar el antibiótico antes de 3 horas, es decir, antes de 3 horas debe ser iniciado ese antibiótico. Si no lo inicio en esas primeras 3 horas, empieza a aumentar el riesgo de infección. Y recordemos que una de las variables que hoy en día se tiene en cuenta para clasificar la entrada como una grado 3 es un tiempo mayor a 6 horas en el retardo de ese antibiótico. Entonces, la recomendación actual es que tan pronto ingrese al servicio de urgencias, idealmente en la primera hora, ustedes le inician el manejo antibiótico. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque muchas veces el paciente, esto es en contextos de politrauma, entonces el paciente van y lo llevan a tomografía o a otros estudios y por hacerle eso descuidamos el tema antibiótico. Todo es importante, claro que sí, pero con que ustedes de una le inicien el manejo antibiótico, van a tener mucha ganancia y mucha repercusión en el desenlace de ese paciente. A pesar de eso, eso no es una pues no hay evidencia fuerte en la literatura que respalde esto, pero las guías de práctica clínica así lo recomiendan hoy en día y básicamente continuamos con esta premisa. En cuanto a la duración del antibiótico, que era otra cosa que discutíamos, esto tampoco está establecido completamente. Clásicamente se ha recomendado de 24 a 48 horas para las grado 1 y 2 y se extiende a 72 horas para las grado 3.
Vemos desde estudios de Patsaki que no hay un beneficio adicional de prolongar ese antibiótico por más de 72 horas y por el contrario puede aumentar el riesgo de infecciones por gérmenes resistentes. Entonces, si ustedes están con alguien que le deja el antibiótico 5 o 7 días, ya saben que de entrada eso es una mala praxis. La tendencia actual es esa, cursos de 24 a 48 horas de profilaxis antibiótica y no más de 72 horas o 24 horas después del cierre. Vemos aquí en este estudio cómo la duración más de 72 horas no ofrece ningún efecto protector. Básicamente mantiene compara la duración menor a 72 horas y mayor y mantiene unas tasas de infección muy similares, tanto en fracturas Bustilo 1 y 2 como en las 3. Entonces ya saben, eh, 24 a 48 horas y no más de 72 horas o 24 horas después del cierre de la herida. Una cosa que siempre se tiene en cuenta es que pues uno pensaría de que si es una fractura abierta, pues el paciente se va a infectar por un organismo que adquiere en el momento del trauma. Eso es algo que se pensaba en un inicio, ¿sí? Sin embargo, la evidencia actual sugiere que el paciente no se infecta por el germen que pudo adquirir en ese momento. La infección se produce principalmente por gérmenes hospitalarios. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si nosotros hacemos una antibiótico terapia, eh, una profilaxis adecuada y un debridamiento quirúrgico, pues básicamente estamos quitando ese inóculo de infecciones que puede adquirir en el momento del trauma. El riesgo de infección de ese paciente, básicamente, si no hacemos una cobertura temprana o adecuada de esa fractura, básicamente puede llevar a que los gérmenes hospitalarios son los que van a infectar a ese paciente. Entonces, importantísimo conocer la epidemiología local de cada hospital, saber qué gérmenes son los que pueden complicar ese tipo de heridas para asimismo una profilaxis. Básicamente las guías, si bien ya les mencioné un esquema clásico, si ustedes están en un hospital en el que ya saben que los gérmenes que crecen ahí son resistentes a los aminoglucósidos, por es un ejemplo, pues ya saben que el paciente de entrada no se va a beneficiar de que usted le ponga un aminoglucósido, así sea una fractura grado 3. Sí, a eso voy con este mensaje. Los gérmenes que infectan a estos pacientes son los que se le pegan están al hospital. Creo que alguien tiene el micrófono prendido para que por favor lo silencie. Gracias. Otro aspecto a tener en cuenta es la profilaxis antitetánica y esto uno ve literatura y muchas veces ni lo mencionan, pero es una medida que también deben tener en cuenta, no solo ponerle antibióticos, sino también la profilaxis antitetánica. El objetivo básicamente es optimizar la respuesta frente al Clostridium tetani, que es un bacilo gran positivo pues, que encontramos en la tierra. El esquema de vacunación habitual son 3 dosis de toxoide tetánico y un refuerzo TD que se recomienda cada 10 años por un descenso en los niveles de disminución de la protección de la antitoxina. La conducta en estos casos pues va a depender de la herida obviamente y el esquema de vacunación previo. Entonces ponemos toxoide tetánico en pacientes que tienen antecedente de vacunación incompleto o incierto y si sabemos que tiene esquema de vacunación conocido, pero han pasado más de 10 años, pues damos un refuerzo, ¿sí? En heridas que tienen gran contaminación, el tiempo puede bajar a 5 años, entonces pueden poner el refuerzo si a los 6 años, hace 6 años, pues le pusieron el toxoide y tiene ahorita una fractura abierta con gran contaminación, pónganle el toxoide tetánico. Y lo otro que se describe es la inmunoglobulina intramuscular. Esto básicamente en heridas altamente contaminadas de los que se desconoce la vacunación o es incierta. Una dosis de 3.000 a 5.000 unidades. Entonces, estos son los pacientes a los que ustedes se van a enfrentar. Así les va a llegar el paciente, ¿sí?
pacientes en los que, como le digo, ustedes no deben desviar la atención en estas heridas, sino centrarse pues primero en un manejo, un enfoque de ATLS si está en un contexto de un politrauma, y ahí sí después enfoques en esto. Eh, Básicamente, entonces, ¿qué van a hacer ustedes con esa herida? Primero, retirar la contaminación macroscópica, sobre todo la agrícola, restos de ropa, pintura o cuerpos extraños visibles, ¿sí? Eso lo pueden hacer con un lavado que se hace con solución salina. Ya más adelante vamos a hablar de esto. Eh, Obviamente ustedes están en un contexto en el que no está el paciente anestesiado, pero sí ustedes pueden darle una sedación superficial y extraerle todos esos signos de contaminación macroscópica si la tiene. Si no la tiene y va a ser operado tempranamente, cúbralo y deje que pues, nosotros nos encargamos en cirugía de hacer un lavado más minucioso, pero si de entrada ustedes ven tierra, restos ahí, hagan el lavado. O si el paciente va a demorar en una remisión, está en un primer nivel, háganlo. Lo otro, reducir, siempre deben reducir la fractura, no es que le pongan gasas o llenen eso de gasas y lo dejen así, no. Traten de, si lavaron, dejen todo limpio y ahí sí reduzcan, ¿sí? Pueden afrontar la herida si no va a ser intervenido prontamente. Recuerden que estos pacientes se infectan por gérmenes que adquieren ahí y si ustedes le dejan la herida abierta, pues más fácil se va a infectar. Eh, Importante en el afrontamiento de herida, no necesariamente tienen que hacerlo de suturarle todas las heridas. De hecho, no nos gusta que suturen heridas por el hecho de que buscamos disminuir el trauma en tejidos blandos. Pero pues, si es imprescindible porque el paciente está sangrando mucho, haga una fronte de herida, la menor cantidad de puntos que necesite. También heridas, pues dejarlas sin tensión para que con ello pues ya posteriormente hagamos un manejo adecuado de esta herida. Lo otro, cubrirla, siempre cubrir con gasas o más bien apósitos estériles. Importante de que si tienen contacto esa gasa o ese apósito estéril con el hueso, si hay contacto entre ellos, humedezca ese apósito, deje el humedecido, entonces solución salina y ahí sí le pone encima el apósito. Las heridas ya más superficiales y no es necesario pues que las mojen. Eh, y lo otro, clave, inmovilizar. ¿Sí? Así parezca tonto, muchas veces llegan los pacientes sin una inmovilización y con, con la extremidad ahí de lado a lado y con mucho dolor porque no está inmovilizado. Entonces tengan esto siempre en cuenta. Y lo que les mencionaba, evaluar siempre que manipulen, redujeron o hicieron algo, el estado neurovascular. Entonces, ¿con qué lavar? Básicamente usamos solución salina normal. Hay estudios como este del grupo Flow que demostró que no hay diferencias en usar jabones. Uno creería que, entonces si le echo jabón y hace espuma, está quedando más limpio. Eso es algo más de darse uno tranquilidad que lo que realmente hace. Ustedes lo que necesitan es echarle solución salina, hasta que macroscópicamente no vean signos de infección. Los grandes volúmenes o cuánto deben echarle, eso tampoco está como muy claro, la evidencia es un poco discordante en eso. Uno clásicamente ve en alguna literatura de que se usan 3 litros para las grado 1, 6 litros para las grado 2 y 9 litros para las grado 3. Pero eso es algo que realmente no es tan así. Ustedes aplican solución salina hasta que macroscópicamente no tenga signos de contaminación, ¿sí? No requiere dispositivos de alta presión y este estudio así lo demostró, básicamente con que ustedes hagan presión manual sobre la bolsa de solución salina y ella caiga, con ello es suficiente, así como lo vemos en este. Entonces, eso es lo que pueden hacer si tienen
Recuerden, una herida con signos macroscópicos de infección, de contaminación, perdón, en los que se va a demorar una remisión o si de entrada pues tienen alguna dificultad para un manejo temprano por parte de ortopedia. ¿Cuál es el tiempo adecuado para operar a este paciente? ¿Y a qué voy con esto? Si ustedes están, por ejemplo, en un segundo, tercer, cuarto nivel, ¿qué hacen cuando les llega este paciente? Entonces, clásicamente había una regla de las 6 horas en las que se mencionaba de que el paciente debe ser operado en las primeras 6 horas. ¿Sí? Eso era una premisa que se tenía desde hace mucho tiempo y eso no es tan así. Entonces, no vale la pena de que ustedes les llegue una fractura abierta que no tiene signos macroscópicos de contaminación, pero pues una fractura abierta, llamemos al ortopedista a medianoche. No es tan así, entonces no vale la pena que ustedes eh, primero se ganen un regaño y lo otro es algo que ustedes pueden manejar sabiendo esta literatura. Entonces, este estudio demostró que incluyó siete estudios. Esta es una revisión sistemática y metaanálisis que estudió 7 estudios, 5 retrospectivos y 2 prospectivos, y evaluaron la relación entre el tiempo de desviamiento con las tasas de infección y no unión. Y básicamente no encontraron diferencia en los desenlaces en fracturas abiertas de tibia que se manejaron antes de 6 horas y después de 6 horas. Tampoco es que esto lleve a que usted pueda decir que esto es un procedimiento ambulatorio, porque pues tampoco es hasta ese punto, pero sí digamos que corre o disminuye la necesidad de que usted tenga que correr ya con este paciente por urgencias. Primero hágale todo lo que les mencioné previamente antes de llevarlo a cirugía. Entonces, ¿en qué casos sí se recomienda cirugía inmediata? Y esta guía británica no lo dispone así. Heridas altamente contaminadas, que tengan contaminación agrícola, que tengan algún tipo de contaminación acuática, que se cayó en un río o en una alcantarilla, o que tengan compromiso vascular, por ejemplo, un síndrome compartimental en curso o haya una ruptura arterial. Esas sí llamen inmediatamente porque esos pacientes deben ser intervenidos inmediatamente, ¿sí? Son cirugías que pasan de ser urgentes a ser emergentes, ¿sí? Importante que dentro de eh, el tiempo que nos sugiere acá es que sean operados dentro de 12 horas las fracturas que sean solo la fractura abierta de alta energía o dentro de 24 horas para las demás fracturas de baja energía. Entonces, básicamente tenemos un rango de 12 a 24 horas en los que deben ser operados esos pacientes. Antes de 12 horas en las que tienen fracturas de alta energía, antes de 24 horas en los pacientes de baja energía, para que no olviden eso. Entonces, debridamiento y lavado en las primeras 12 a 24 horas diurnas por un equipo quirúrgico experimentado. ¿Y a qué voy con eso? Ustedes pueden tener una institución en la que haya el personal adecuado que sabe, está de turno, usted sabe que puede hacerlo, pero sabe que hay alguien que lo sabe hacer mejor. ¿A qué voy con esto? Un debridamiento quirúrgico no es fácil. Uno cree que es solo quitar tejido y ya, y lavar, y no es así. Esto requiere de que sea la persona que más sabe de esto o que mejor sabe hacerlo, sea quien lo haga y ojalá de día. Probablemente para el ortopedista, para uno como ortopedista sea mejor operar un paciente a primera hora a las 7 de la mañana que ir a medianoche. Entonces, tener en cuenta esos tiempos que les di para que lo tengan muy presente. No es necesario el punto de corte de 6 horas como ya vimos y tener en cuenta las indicaciones de cirugía urgente. Entonces, volviendo al caso clínico que les mencioné en un principio, teníamos el paciente con esta fractura abierta, que ahí teníamos la duda si era una 3A o una 3B. Sí, viendo esta foto uno podría decir de pronto es más una 3B, una 3A, perdón, ya que los bordes de la herida se ven, pues se ven bien, se ven vitalizados. Eh, entonces, ¿qué se hace con estos pacientes?
se llevan a cirugía, se hace un lavado y un debridamiento exhaustivo, retirando todos los signos macroscópicos de infección como lo vemos en el video, y como se dan cuenta ahí, no aplicamos ningún dispositivo de presión, básicamente es con la presión con la que viene la bolsa, ¿sí? Ahí simplemente eso va con una manguera y esa es la presión a la que va la bolsa, ¿sí? Y se hace el debridamiento exhaustivo. Eh, en este caso pues se reduce la fractura y llevamos pues esto ya es más algo de nosotros, llevamos básicamente a una fijación con un clavo de tibia, con este resultado posoperatorio. Eh, entonces es una herida que finalmente pudimos cerrar de primera sin necesidad de colgajos ni otro tipo de cubrimientos, entonces por ello la clasificamos como una 3A. Posteriormente, recordemos que estas 3A tienen un riesgo de infección de un 7% y esta paciente lastimosamente tuvo una infección después que pudimos controlar nuevamente llevando a lavado, desviamiento, pero hay que tener en cuenta que ese es el riesgo pues con estos pacientes. Hay otras terapias que usualmente usamos. Podemos usar perlas con antibiótico o cemento con antibiótico en el sitio de fractura, buscando cómo disminuir el inóculo o la carga bacteriana y local. Eso es algo que hoy en día está un poco controversial, eh, porque los estudios que demuestran eso básicamente son de baja calidad, entonces necesita más ensayos aleatorizados para darlo como una recomendación fuerte. Y otro tipo de terapias que usamos con frecuencia son los dispositivos de presión negativa, los BAC, que básicamente lo que se hace es un cierre, eh, facilita el cierre más bien de la herida, una mejor cicatrización. Lo que se hace es poner unas espumas y un sistema de presión subatmosférica que nos ayuda al cierre progresivo de esa herida, a mejorar la angiogénesis, disminuir la carga bacteriana cuando usamos algunas espumas que tienen plata, y nos ayuda a disminuir ese riesgo de infección. Y esto básicamente también tiene la ventaja de que nos va a disminuir la necesidad de cirugías mayores, ¿sí? Entonces este paciente que uno ve la foto que está en el centro y con esa herida, pues quizá se asuste, pero este paciente finalmente solo requirió colocación de injertos de piel parcial en su herida y pues disminuye la necesidad de cirugías mayores. Entonces, mensajes claves que no deben olvidar. Por un lado, tener en cuenta pues, los objetivos del tratamiento, que son prevenir la infección, estabilizar la fractura y una cobertura precoz. Segundo, la profilaxis antibiótica precoz, que debe ser en las primeras 3 horas, idealmente en la primera hora. Tan pronto llegó el paciente a urgencias, ya saben que tienen que ponerle el antibiótico. Otra cosa clave, se deben dar antibióticos por 24 horas en las fracturas Gustilo 1 y 2, máximo 72 horas en las 3 o 24 horas después del cierre. Otra cosa, y que muchas veces se pasan por alto, no olviden ponerle la profilaxis antitetánica teniendo en cuenta lo que les mencioné, retirar la contaminación macroscópica y siempre reducir e inmovilizar. Cirugía es una cirugía urgente, no emergente, aunque en ciertos casos sabemos cuáles son los que sí debemos operar inmediatamente, entonces ténganlos ahí en cuenta y generalmente a grosso modo entre las 12 y las 24 horas. Y la clasificación definitiva, pues nosotros la establecemos en cirugía, pero ustedes deben guiar eh, el manejo antibiótico basados en la clasificación inicial que ustedes le den. No ahondamos aquí en si se necesita un cierre temprano diferido o técnicas reconstructivas o si el paciente se beneficia de una osteosíntesis, una fijación definitiva con una osteosíntesis o la colocación de un tutor externo, porque pues pienso que ese no es el motivo de esta charla. Esta charla es para ustedes, enfocado en lo que ustedes van a hacer, lo que deben conocer. Si tienen alguna cosa adicional que quieran saber, no duden en escribirme
eh, y por ahí las vamos resolviendo. No sé si hay alguna pregunta o han surgido preguntas durante la charla. Sí, una única pregunta, manejo del dolor. Bueno, el manejo del dolor, básicamente en estos pacientes, si necesitamos hacer una reducción, dependiendo de donde estemos, usamos pues opioides, morfina, asociado a, alguna sedación superficial, puede ser midazolam o ketamina, bueno, eso es variable. En instituciones más grandes, eh, ustedes de pronto no tienen que verse mucho con eso, pues eso es responsabilidad a veces directamente del emergenciólogo, pero no se queden con ese mensaje. Quédense que si van a manipular, van a reducir una fractura, deben sedarlo y ponerle algo de analgesia. Pues una buena combinación y que muchas veces sucede en mi rural y en mi práctica médica fue midazolam morfina. Ahorita hay pautas precisas de sedación y hay cursos prácticos de sedación que a ustedes les exigen, pero pues mi recomendación es esa. El manejo se continúa pues básicamente con opioides, ¿sí? Ya que son pues lesiones obviamente muy dolorosas. También con antiinflamatorios, teniendo en cuenta la salvedad de que si voy a usar un aminoglucósido, pues quizás estoy recargando mucho ese riñón, poniéndole también alguna N. Entonces, tener en cuenta esas particularidades. No usar, no usar antiinflamatorios no esteroideos, perdón, no usar, eh, se me da la palabra, bueno, otro tipo de antiinflamatorios distinto a los antiinflamatorios no esteroideos, corticoides, perdón, corticosteroides, eh, básicamente por el riesgo pues, que tienen de inmunosupresión, pueden aumentar el riesgo de infección, eso a tener en cuenta. Entonces, básicamente opioides va a ser como la piedra angular en este caso. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, ¿qué hace referencia con trauma vegetal? Bueno, eso va muy de la mano con el trauma agrícola o heridas pues, en ese contexto. Muchas veces ustedes no ven de entrada la tierra ahí en la herida, pero si el paciente estuvo en contacto con material vegetal porque se fracturó en una finca o alguna situación similar. Eso lo deben tener muy en cuenta, ¿sí? El escenario, no necesariamente de que tenga tierra, sino el escenario en el que ocurrió eso. Entonces ahí pudo tener probablemente contacto con alguna mata eh, o alguna planta. Importante sí, y se me olvidó mencionarles, las lesiones acuáticas se infectan sobre todo por la aeromona hidrófila. Entonces, ese es un germen a tener en cuenta y por eso pues lo incluimos en esa categoría Agustilo grado 3. Doctor, ¿el uso de tutor externo está recomendado o no? Bueno, como le mencioné al final, no iba a discutir mucho pues, respecto a, mm, a qué es mejor si hacer una cirugía, una osteosíntesis definitiva de entrada o hacer alguna cirugía de control de daños como lo puede ser la colocación de un tutor externo. Eso es un tema grande, eh, pero a grosso modo, en los pacientes en los que vamos a hacer algún tipo de fijación temporal, pues usamos los tutores externos. ¿En qué momento hacemos fijación temporal? Por ejemplo, pacientes en los que por alguna razón vamos a retrasar el cierre porque tiene una herida o le vamos a poner un back. En esos casos retrasamos un poco el cierre, pero los cierres deben ser en las primeras
los cierres diferidos deben ser en los primeros 7 días. Entonces, finalmente el paciente debe ser operado de manera definitiva en esos 7 días y el tutor podría tener ahí una cabida. El tutor va a depender también de si, por ejemplo, estos pacientes, como lo veíamos muchas veces, es en contextos de politrauma, ¿sí? Estos pacientes en politrauma, el politrauma es otro capítulo aparte. Nosotros hacemos cirugías de control de daños o cirugía o manejo definitivo temprano, que es el Early Total Care o el Appropriate Care. Ese tipo de enfoques nosotros los tenemos en cuenta con base en parámetros fisiológicos, paraclínicos, pero eso es en contexto de politrauma. Entonces, basados en esos parámetros, definimos si el paciente se beneficia de una cirugía rápida que le estabilice temporalmente la fractura. Entonces, usamos un tutor externo como control de daños. Si el paciente tiene unos parámetros fisiológicos adecuados, soporta una cirugía, entonces podemos hacer el enclavijamiento. Por eso esa paciente que les mostré, digamos que a pesar de que tuvo un trauma craneoencefálico, neurocirugía no le intervino, no le hicieron nada más distinto al osteomuscular, entonces pudimos de una vez ponerle un clavo endomedular, ¿sí? Entonces, digamos que eso depende del contexto. No puedo darle una recomendación general y va a depender del contexto, sobre todo el politrauma, ¿sí? Listo, muchas gracias, doctor. Vale. Doctor, y Bueno, si hay daño vascular, pero no estamos en una zona, o sea, si estamos en el rural y hay daño vascular y está como lejos el servicio, ¿qué podemos hacer en ese contexto? no, ahí sí básicamente, pues una reparación vascular, algunas veces la realizamos nosotros, otras veces o muchas veces las hace cirugía vascular. Eh, Como manejo inicial, si lo que uno busca es controlar sangrado, pues ya sabemos de que la presión directa es la primera medida, ¿sí? En detener ese sangrado. Entonces, póngale, si lo que a ustedes les preocupa, obviamente tiene un daño vascular y el riesgo de isquemia, de necrosis, pues va a aumentar con base en cómo pasen las horas. Si ustedes quieren salvar esa extremidad, pues eso es una urgencia inmediata y la remisión debe ser inmediata de ese paciente. Mientras tanto, presión directa, uso de gasas, apósitos, presión directa en la herida. Generalmente no usamos o no nos gusta meter pinzas allá y menos a ciegas, más si un paciente está sangrando. En medidas extremas, después de ver que de pronto no funciona la presión directa, el uso de torniquetes podría tener alguna indicación, pero pues recuerden que de entrada uno no usa torniquetes, eso es una medida de salvamento definitiva. Y hoy en día el Colegio Americano y las guías lo recomiendan, pero pues como dejándolo allá un poco rezagado, ¿sí? Eh, y sobre todo remita a ese paciente, no se queden pues con eso. Profe, y Listo, trauma. muchas gracias, doctor, por Una la última pregunta. charla. Y Ahí hay otra pregunta. Sí, sí, la Vale. última. Que No en hay caso de problema. trauma con amputación pues de una extremidad, que nos traigan pues que el paciente venga con una amputación de la mano y la tenga él con uno que hace en ese momento. Un rural, por ejemplo. Bueno, bueno, eso es otro capítulo aparte, el tema de manejo de alguna extremidad amputada. Va a depender el tiempo de la disponibilidad que usted tenga de remitir al paciente a una institución que cuente con los recursos para hacer algún tipo de salvamento, ¿sí? De reimplante. Ustedes, importante que si saben que están por allá, el paciente lleva 2 horas y están a más de 12 horas,
por allá en lancha o alguna cosa así, una situación extrema, pues no le cree falsas expectativas al paciente y muchas veces remiten a los pacientes a un segundo nivel en el que no le van a poder hacer nada, ¿sí? Básicamente remodelarle los muñones de amputación. Distinto es que ustedes estén aquí a media hora de Bogotá y tengan posibilidad de algún reimplante, entonces lo remite inmediatamente. En esos casos generalmente se usan, por ejemplo, en dedos, se usa lo que es las hieleras para mantener digamos, mantener el segmento amputado viable. Tampoco es que lo pongan directo en la hielera, eso va cubierto dentro de bolsa y con las medidas pues, de cuidado para conservar esa extremidad. Amputaciones mayores sí es muy difícil, pues amputaciones de un pie o en las fracturas que vimos, sí es muy difícil ese tipo de reimplantes. Eso realmente no, en nuestro medio la mejor opción es decirle al paciente que va a terminar amputado, pues básicamente no crearle la expectativa y se va a remodelar el muñón. eh, y empezar a explicarle que les va mucho mejor si se hace una amputación temprana, por ejemplo, en pacientes en los que usted tiene la pierna colgando de nada, eh, pues básicamente uno aplica ahí escalas como la escala MESH o hay otras eh, para ver el riesgo de amputación o la necesidad de amputación en el manejo de ese paciente o ofrecerle algún tipo de salvamento. Listo, profe, gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues al parecer no. Ok, Doctor, muchísimas gracias por la charla. Gracias por darle enfoque pues hacia nosotros. Y desde la Junta de Acome Tolima y desde los organizadores del evento pedimos disculpas por los inconvenientes presentados. La plataforma de StreamYard, que fue la que utilizamos para transmitir, pues nos hizo una mala jugada, se cayó, no podíamos seguir transmitiendo por YouTube. Entonces, pues pedimos disculpas por eso.